Reciban un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras y su equipo. Hoy tenemos un importante tema. Siguiendo el curso de vectores, este es el video clases número 6. Vamos a tratar la representación gráfica de un vector con puntos cardinales. Ahí tenemos un vector, ¿verdad? Dada en puntos cardinales, o coordenadas geográficas. El vector A es igual a 15 metros de norte, 65 grados al oeste. Y tenemos el siguiente vector. El vector B igual 12 metros. Recuerden que pueden ser metros, centímetros, millas o kilómetros. De este 50 grados al sur. Entonces aquí tenemos nuestro plano cardinal. Establecemos el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a pensar a recordar que el anterior ejercicio que se hizo, ¿verdad? Comenzábamos a establecer, a encontrar, ¿verdad? A ubicar nuestro vector desde aquí, desde el origen de nuestro plano cardinal, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer con estos dos vectores es ubicarnos en cualquier lugar del cuadrante para poder trazar nuestro vector. Supongamos yo puedo ponerme acá en este punto, o acá, o acá, o acá. Vamos a establecer específicamente un punto y desde ahí vamos a trazar nuestro vector. Vamos a encontrar primero el vector A, ¿verdad? Donde la dimensión es 15 metros y la dirección, ¿verdad? Es de norte 65 grados al oeste. Eso quiere decir de norte, desde aquí el norte, tenemos que encontrar aquí 65 grados al oeste. De aquí para acá, ¿verdad? De norte a oeste. Comenzamos. Entonces, vean, vamos a comenzar desde aquí, desde este punto. Como les dije, podemos elegir cualquier punto. No vamos a comenzar desde el origen, ¿verdad? Sino desde cualquier punto. En este caso vamos a comenzar desde este punto, de aquí este punto, ¿verdad? Donde trazamos una línea imaginaria para determinar que el vector A nos indica que es de norte 65 grados al oeste. O sea, de norte 65 grados al oeste. ¿Ok? Trazamos un círculo simulando a un graduador o a una regla que nos ayudará a transportar la información, ¿verdad? A un transportador. Entonces vamos a comenzar a trazar o a buscar nuestro vector. Supongamos que aquí, miren, aquí está el origen. El origen es aquí, pero aquí no vamos a ubicar como que esto se trata del origen, ¿verdad? Y aquí es como que fuera, ¿verdad? Aquí, el norte, comenzando. Pero como hemos puesto el punto acá, ¿verdad? Comenzamos desde cero, desde aquí, hacia el oeste. Y vamos ubicando las dimensiones 10, 20, de 10 en 10, 30, 40, 50, 60, 70. Podemos seguir hasta lograr completar los 90 grados, ¿verdad? Hasta acá. Pero necesitamos solamente de 65 grados. Esto quiere decir que 65 grados está entre 60 y 70. Ahí específicamente, en el medio, ¿verdad? Entonces, como hemos iniciado desde el origen, pero no el origen original, valga la redundancia, sino desde acá hemos trazado el origen,
de aquí ubicamos nuestro vector. Ahí está el vector. Miren, un vector que mide ¿cuánto? 15 metros, ¿verdad? 15 metros. Este vector mide 15 metros y está en la dirección de norte a oeste a 65 grados. Miren, lleva la misma dirección. Sino que este vector mide 15 metros. Vamos a hacer particiones para lograr establecer los 15 metros. Miren, 5 metros, 10 metros, 15 metros, ¿verdad? Hemos encontrado y trazado el vector A. Miren, hemos encontrado el vector A aquí. Ok, ahora como nos indica que son 65 grados, entonces ubicamos también los 65 grados, en este caso de norte a oeste, como nos indica el ejercicio. Miren, de norte a oeste, la flechita del ángulo va hacia acá abajo, de norte a oeste. ¿Cuánto? 65 grados. Ok, hemos completado el ejercicio de ubicar el vector A, ¿verdad? Considerando que no hemos comenzado desde el origen, sino de un punto X, donde sea que esté en el plano cardinal. Continuamos. Ahora ya hemos terminado ese ejercicio, vamos a seguir el siguiente. El vector B, que tiene una dimensión de 12 metros, de este 50 grados al sur. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, ¿verdad? Primero nos ubicamos, de este nos indica 50 grados al sur, hacia acá. 50 grados al sur. Pero primero vamos a trazar un punto en cualquier lugar y desde ahí comenzamos como que se tratara del origen, ¿ok? Ahí vamos a trazar el punto. Miren, les indico bien por si acaso no vieron el punto desde aquí. ¿Ven? Primero empezamos desde acá a este punto, ahora vamos a comenzar desde acá, ¿verdad? Y trazamos una línea imaginaria que nos va a llevar exactamente a comenzar el conteo de los grados. Entonces, aquí es como que se tratara, ¿verdad? El origen. Aquí es como que se tratara el origen y comenzamos aquí, miren. El origen, comenzamos aquí el conteo para acá. De este, miren, aquí está el este, hacia el sur, para acá abajo. Entonces continuamos, contamos 10, 20, 30, 40, 50 grados. Ok, es lo que nos indica el ejercicio, 50 grados. Miren, 50 grados de este a sur. Entonces ahí es el momento que trazamos nuestro vector. Miren, un vector que arranca desde el origen. Miren, desde el origen hacia acá, 50 grados. Sigue. Como este vector mide 12 metros, ¿verdad? No llega hasta acá, sino que cumple los 12 metros, perdón, que pueden ser centímetros, pueden ser millas, pero como tratamos aquí como una muestra pequeña, pues lógicamente aquí es como que se tratara de 12 centímetros, ¿verdad? Entonces hacemos las particiones, 5 y 5, 10 y 2, 12, ¿verdad? 12 centímetros o metros, suponiendo. Entonces ahí tenemos el vector B. Hemos hallado el vector B. Miren. El vector B con una dimensión de 12 metros, 5, 10 y 2 acá. Y de este a sur, ¿verdad? Con 50 grados. Aquí tenemos 50 grados. Miren, esta es la dirección, 50 grados. Ok. Y entonces ahora veamos el ángulo. El ángulo dice de 50 grados. Vamos a ver, establecemos el ángulo va, como nos indica el ejercicio, va de este a sur, miren, de este a sur, acá va la flecha y el ángulo es de 50 grados, ok. Hemos encontrado los dos vectores de los ejercicios.
los esperamos la próxima clase, pero tenemos una práctica, así que vamos a pasar a la práctica. Recuerda darnos like, suscribirte y compartir este video a familiares y amistades. Ahora sí, viene la tarea, el ejercicio, el deber, ¿verdad? En matemáticas todo es concentración y práctica. Práctica y concentración es lo que se logra en matemáticas constantemente para poder resolver cualquier ejercicio en lo que es este curso de vectores. Ustedes van a hacer los siguientes ejercicios, ¿verdad? Aquí tenemos un vector, dos vectores, tres vectores. Lo van a establecer de la misma manera, con la misma técnica, en el plano, ¿verdad? Considerando el norte, el sur, el este y el oeste. Recuerden, pueden usar un graduador, ¿verdad? O usar una línea imaginaria para poder establecer los valores de grados y ubicar de una manera exacta cada vector, ¿verdad? Según su dimensión y su orientación. Bien, señoritas y señores, les agradecemos la constancia en estos cursos de vectores. Seguiremos con otro tema muy importante en la próxima clase. Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, compartir este video y suscribirte. Te agradeceremos mucho esa bonita actitud. Te recomendamos los videos que están en pantalla y te invitamos a la próxima clase. Que tengas un exitoso día de 24 horas.